Mi nombre es Pavel Filipov, yo soy el representante de Solar Group, director de Relaciones Públicas. Aquí estamos hoy en el día de hoy con los representantes del nuevo proyecto, de los dirigibles de nueva generación. Con nosotros está Fyodor, que Fyodor es el curador, el representante, bueno, la persona que se va a encargar directamente del proyecto. Y también tenemos a Dmitry Khmiel, uno de los principales representantes de la empresa aerostática. Él se encarga del diseño y el desarrollo de los dirigibles. Así es que bueno, les pido hoy que escriban preguntas, sobre todo técnicas relacionadas con la parte tecnológica, porque tenemos hoy acá las personas indicadas para responder a estas preguntas. En nuestro caso, bueno, en el día de hoy ustedes tienen la posibilidad de recibir la respuesta a preguntas únicas, que bueno, tenemos acá la persona indicada para responderla. Yo voy a tratar de hablar un poco más alto para, bueno, para que no vuelva a existir problemas con el sonido. ¿Qué está pasando ahora? Ya pasó una semana después del primer anuncio de que estábamos empezando a prepararnos de forma activa para el primer proyecto en esta etapa de prelanzamiento. Si ustedes quieren ver el ritmo de cómo avanza este nuevo proyecto, ustedes pueden ver esta información. Esta información ya está abierta. Ya tenemos recaudado en efectivo más de $150.000. Tenemos aproximadamente 100 personas que se registran cada día y tenemos en pagos a cuotas alrededor de $2.500.000. Este es el dinero que va a ir entrando ya al proyecto en el plazo de aproximadamente 2, 3 años. Les quiero llamar la atención de nuevo de que, bueno, estamos en la etapa de prelanzamiento y en esta etapa, bueno, como les había comentado antes, se tienen las mejores condiciones de inversión. En este momento ustedes pueden observar cómo sucede una etapa de prelanzamiento de un proyecto de inversión y para los arriesgados pueden adquirir participaciones de inversión con un 50% de beneficio, pues cuando arranque la primera etapa de inversión, automáticamente el descuento de los paquetes de inversión va a reducirse en la mitad. Y bueno, ¿por qué se hace esto? Es porque los proyectos como que dan una recompensa a las personas que desde un primer inicio confían y se atreven a entrar en un proyecto que está comenzando. Es por eso que se dan condiciones muy beneficiosas para estas personas que entran en la primera etapa. Como dijo Sergei Semyonov, eh, recientemente, se espera que en esta etapa de prelanzamiento se recaude $1.000.000 en efectivo. En cuanto se recaude esa cantidad, va a concluirse esta primera etapa de prelanzamiento y ya comenzarían las etapas normales de financiación, que, como les había comentado, se va a reducir su beneficio a la hora de recibir participaciones en un 50%. Así es que bueno. Gracias a todos por estar acá, porque sobre todo ustedes van a recibir mucha información. En el caso de hoy va a ser información técnica sobre estos dirigibles. También quiero que los socios sepan que para empezar a recibir comisiones referales, ellos deben cumplir unas condiciones en el plan de marketing. En el día de hoy y mañana nosotros vamos a hacer más énfasis en estas condiciones para que se entiendan a la perfección. La primera de las condiciones es que, bueno, si usted comienza desde cero y empieza a trabajar con Solar Group, bueno, aquí no hay ninguna condición. Usted sin ninguna limitación ya puede empezar a recaudar inversiones, ya sea para el proyecto de Duyunov, ya sea para el proyecto de los dirigibles, sin ninguna condición que cumplir. Si usted es socio de Solar Group y usted empieza a registrar a nuevos inversores, de nuevo, usted no tiene que cumplir ninguna condición para empezar a recibir las comisiones referales. Las condiciones existen para las personas que tenían estructuras en el proyecto anterior.
Si usted desea recibir comisiones referales de los inversores que usted añadió a su estructura en el proyecto anterior, aquí sí debe cumplir varias condiciones. Una es hacer repost de la información que nosotros, estamos dando en las redes sociales. La segunda, usted debe adquirir al menos un paquete de $2.000 para empezar. Tercera condición, el paquete que usted compre, no importa el que sea, usted debe pagar al menos $500. Y la última condición que usted puede escoger, porque tiene distintos tipos de opciones. Una es que el inversor invierte personalmente $10.000 y ya de forma automática empieza a recibir las comisiones. O puede atraer 10 inversores en su primera línea, desde los cuales ellos invierten $500. O la tercera condición es que usted atrae en su primera línea 10 inversores con $50. Si se cumplen estas condiciones del plan de marketing, se empieza a recibir ya automáticamente las comisiones de todas las estructuras, no importa si es nueva o vieja. Yo creo que bueno que esto para los socios experimentados, estas no son condiciones difíciles, porque bueno, nosotros entendemos que los socios de Solar Group saben de qué va el negocio y todos los socios han cumplido estas condiciones siempre a la hora de trabajar. Por eso nosotros creemos que no es para nada difícil poder cumplirlas y empezar a financiar el proyecto de forma más eficiente. Tengan en cuenta que hasta que los socios no cumplan las condiciones del plan de marketing y los socios de sus estructuras pueden estar comprando paquetes y ustedes no van a estar ganando las comisiones referales. Así que bueno, los exhortamos a todos a que cumplan las condiciones mínimas del plan de marketing y comiencen a ganar dinero en esta etapa muy provechosa. Yo creo que, bueno, esto está todo claro. Muchos preguntan sobre las estructuras, por qué se hace esto. Dice, sí, hay muchas preguntas con respecto a esto. Y bueno, nosotros vamos a hablar sobre todo de la parte técnica, de la parte relacionada con Solar Group. Pavel Filipov ya acaba de contaros todo cómo sería. Вопросов реально много. Вот у меня тоже спрашивают, Федь, Todo el mundo entiende que el proyecto es un proyecto muy правила interesante. такие, что Este tema de los dirigibles es un tema que está cobrando interés. все будет понятно. Así es que bueno, esperemos que estas condiciones no sean un freno para que el proyecto se desarrolle. Расписано. Entonces, vamos a pasar entonces a la parte técnica, Fyodor. Vamos a comenzar con las noticias técnicas. Да, давайте Sí, bueno, vamos a comenzar con las noticias. Hace пару недель. algunas semanas ya comenzamos a trabajar Что-то делали, сейчас y расскажу, что lo делать. más importante que Самое ocurrió главное, fue que естественно, мы подписали firmamos un договор contrato на совместную para деятельность comenzar a trabajar con la empresa aerostática de Kirillin и вот y эта para la creación de la empresa matriz Nova que se va a encargar del desarrollo del proyecto y bueno, el diseño y desarrollo de los globos, de los aerostáticos, учредительства. de los dirigibles. Договор был подписан. Así que bueno, esto fue el primer paso, se firmó el contrato, se habló de las condiciones, de cómo vamos a trabajar de forma conjunta. Акционной бумаги. Esto es un paso importante. Крупная веха. Кроме этого договора сейчас уже вот, согласован. Ahora también, bueno, estamos elaborando, ya tenemos el contrato elaborado de cooperación con el Centro de Negocios de Krylatsky, que es donde va a estar ubicada nuestra oficina. Aquí en esta oficina ya empezamos a prepararla. Este es un centro de negocios se especializa en tecnología, sobre todo tecnología relacionada con la aeronáutica. Así es que bueno, estamos ahora elaborando el contrato de colaboración con este centro de negocios y bueno, con los especialistas que van a trabajar directamente en esta oficina de la empresa Nova, que va a empezar dentro de poco, bueno, ya a tener una sede fija. Конструкторское бюро в этом бизнес-центре. Также нашли
службу АХО. Это очень важно. Это вот те, кто будет хозяйственники. También bueno, se firmó un contrato con otra empresa, una contratista, que es la que se va a encargar de, bueno, de gestionar esta oficina. Везде работала. Cuando haga falta algún tipo de persona determinada, esta empresa se va a encargar de esto mismo, una especie de recursos humanos para controlar, bueno, de que todo funcione bien. Еще вот, A- да, Además, ведутся comenzaron переговоры по земле. las negociaciones Надо где-то все это построить, запустить. para buscar el lugar donde se va a construir esta parte, bueno, donde se van a construir los aerostáticos, donde va a estar el territorio ubicado, no solo la oficina, sino, bueno, la parte técnica donde se va a empezar a trabajar. Estamos trabajando, estamos negociando con distintas personas, distintos organismos. Algunos incluso nos propusieron sus facilidades, sus terrenos para crear esto y estamos analizándolo todo. Entonces, en ese momento estamos viendo ahora qué nos gusta, qué nos conviene, qué se ajusta más a las, bueno, a las condiciones que se espera que tengan el centro donde nosotros vamos a trabajar. Vamos a construir estos globos aerostáticos. Так, эту новость сейчас чуть попозже, по землеотводу понятно. Стратегическая сессия, вот у нас тоже прошла это по новостям, это может Павел как раз Otra de las сказать. Solar, desde su parte, por su parte, trabaja también con el proyecto, evidentemente. La semana pasada nos reunimos todos y llevamos aproximadamente unas semanas trabajando sin parar, de forma ininterrumpida, sobre todo tratando de entender de cómo trabajar con los dos proyectos, uno en la etapa final y uno en la etapa de prelanzamiento, organizando, haciendo los horarios de trabajos, tratando de que nada quede de lado. То есть с нашей стороны коллектив со стороны Solar Group формируется, со стороны нового вот этого предприятия, которое будет Dice Fyodor que por la parte de los dirigibles se está creando ya, bueno, el colectivo de trabajo que se va a encargar del desarrollo y creación de estos dirigibles. Se está conformando el equipo, el personal. Sobre la Tierra, donde, bueno, tenemos esta noticia que tenemos una ciudad que se llama Kershach, donde existe una especie de aeródromo de dirigibles que no se usa, que en el pasado se usaba, y bueno, ahora está vacío eso ahí. Ahí existían antes incluso unos hangars e incluso personas que viven en esa pequeña ciudad antes trabajaban en esos hangares, en esos aeródromos y tienen una experiencia. Nosotros vamos a estar ahí en estos días, vamos a ver cómo luce. Quizás este es uno de los candidatos para donde podamos basarnos, asentarnos para la construcción de los hangars nuestros. Así que bueno, esperen las noticias, los mantendremos al tanto de cómo avanzan esas negociaciones. También tenemos otra noticia, que bueno, que vamos a hablar sobre ella también hoy con el especialista que tenemos acá, invitado. Y está relacionado con sondas estratosféricas que podríamos empezar a dedicarnos también a esta rama de la aeronáutica para conquistar la estratosfera, como lo habíamos comentado en webinarios anteriores. Nosotros queremos mostrar que nosotros tenemos conocimiento de cómo se podría hacer esto. Tenemos el deseo también de hacerlo. Y bueno, sobre ello, sobre esto, por supuesto, nos van a comentar de forma más específica los especialistas. Dice Dmitry Sergeevich, que es la persona que tiene a su lado, que antes de que acabe el verano, acá en Europa, se podría ya tener un primer prototipo para mostrar lo que se podría hacer. Dmitry Sergeevich dice que los aerostáticos estratosféricos en algún momento de su juventud fueron como su hobby y se puso a investigar sobre el tema y a trabajar, bueno, a lo largo de su carrera en esta dirección. Y bueno, es uno de los especialistas con más valor en este campo, en el campo de los aparatos estratosféricos. Así que bueno, contamos acá con un especialista del ramo para incursionar en
en este campo. Dice Pavel, sí, porque tenemos muchas perspectivas, tenemos incluso perspectivas para los próximos 10 años, cuando vamos a estar ya comercializando los primeros dirigibles. Así es que bueno, dice el otro Fyodor que sí, así mismo es, tenemos muchas perspectivas, tenemos no solo estamos pensando en los dirigibles comerciales dentro de 5 o 10 años para comercializarlos, también tenemos planes de lanzar dirigibles estratosféricos y en esa dirección también nos vamos a estar moviendo. Así es que bueno, Dmitry Sergeyevich, ayúdenos a entender qué vamos a lanzar nosotros. Dice, bueno, déjame concretar estas cuestiones, porque quizás ustedes sepan que la aerostática se encarga también de la estratosfera y, bueno, en este caso de los dirigibles estratosféricos. Se oye un poco mal esta persona, casi no lo entiendo, no se escucha nada, voy a pedir que hable un poco más alto. Un segundo. Bueno, parece que estoy pidiendo que el hombre hable un poco más alto. Me dicen que no va a hablar un poco más alto. Espero que pueda entender yo algo. Él estaba hablando de que, bueno, que ustedes seguro conocen que en la órbita existen muchos satélites y la forma que existe hasta el día de hoy para poner en órbita esos satélites generalmente es a través de cohetes, que es un método caro, un método además complicado y que solamente se puede usar una sola vez. Por ejemplo, para poner en órbita un satélite se gasta un cohete y ahí no se puede usar más. En la gran mayoría de los casos es así. Entonces, nosotros estamos explorando la posibilidad de poner satélites en órbita con nuestros dirigibles estratosféricos, que evidentemente van a gastar menos combustible para ponerlos en órbita, pues los dirigibles son mucho más económicos desde el punto de vista, bueno, de los combustibles. Nosotros esperamos que, bueno, en el proceso de transformación de este proyecto, de implementación, nosotros podamos incursionar en este campo también, porque es un campo prácticamente que no tiene implementación a día de hoy y nosotros podríamos ser pioneros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que lograr que el dirigible sea controlado en esta capa de la atmósfera. Para que ustedes tengan una idea, la estratosfera se empezó ahora a explorar más ahínco que antes. Se oye muy mal el hombre, casi ni se entiende lo que está hablando. Dice que bueno, que a día de hoy ha habido alguno que otro intento para tratar de poner en órbita, bueno, aerostatos, globos aerostáticos a la estratosfera, pero a día de hoy no se ha tenido éxito en eso, o bueno, al menos no de forma en serie. Son casos contados los que se han utilizado, en los que se ha utilizado este método para poner en órbita satélites con el uso de aerostáticos. Y bueno, la idea de nosotros es que nosotros seamos la startup que pueda poner este concepto en práctica y, bueno, y empezar a ganar ingresos solamente esta es una de las formas en que vamos a estar ganando ingresos y serían no pocos, porque como les comentaba, son muy pocos los que han podido lograrlo hasta ahora y nosotros
consideramos que nosotros podemos hacerlo. Hasta ahora los que lo han hecho con aparatos muy caros, que evidentemente no son diseñados para eso, sino que lo han hecho de forma experimental. Entonces nosotros esperamos que podamos irnos adelante en esta dirección y poner en órbita sondas con el uso de nuestros dirigibles aerostáticos. Estos satélites ustedes conocen que pueden servir, por ejemplo, para las telecomunicaciones, para Internet. Solamente en este sentido se podría ganar mucho dinero, pues son muchas las empresas interesadas en poner satélites en órbita y son pocos los clientes, los que pueden ofrecer estos servicios. Es un mercado altamente, muy grande. Y nosotros, si nos movemos en esta dirección, podríamos hacerlo de forma muy económica, puesto que los dirigibles que nosotros pensamos desarrollar son fáciles en primer lugar de conducir, de controlar, y ya tenemos experiencia, ya tenemos ya prototipos, tenemos una base creada para el lanzamiento de este tipo de aparatos que se dedicarían, como les decía, a subir determinado tipo de otros aparatos a la estratosfera, ponerlos en órbita con el uso de dirigibles. Dice que Google antes, la empresa Google, fue una de las pioneras que quiso hacer algo parecido. Experimentó en este campo, lo que lo dejó ahí como que a medias, no se dedicó más. Nosotros sabemos que este tipo de aplicaciones tienen mucha aceptación en países, donde existen lugares de difícil acceso, por ejemplo, el continente africano, en el continente sudamericano también. Sabemos que tendrían una alta demanda este tipo de aparatos en estos lugares, porque eh, existe la demanda para empezar y las condiciones también sobre el terreno. Así es que esperamos que este programa que se empezó a pensar en él aproximadamente hace ya 10 años, pues pueda ver la luz próximamente. Sigue diciendo que, comentando lo que logró hacer también la Google en este experimento de poner satélites en órbita en la estratosfera con el uso de sus aerostáticos. Dice que ese experimento duró varios años. Ellos tenían una tarea específica que, era que el globo aerostático, Google se puso la tarea de que el globo aerostático lograra funcionar de forma dinámica, sin ningún tipo de problema. También en el tiempo en que podrían estar en el aire, desde un día hasta una semana, 10 días. Y al parecer no pudieron cumplir con todas las condiciones que se necesitaban para esto. Había problemas con las telecomunicaciones, con la planificación, y el proyecto como que se quedó ahí. Se oye muy mal el hombre, casi que ni se entiende. Esperemos que... Bueno, nosotros cuando la otra vez contamos sobre los aparatos estratosféricos, que el primero estaría listo dentro de 5 o 6 años, dice que esto, eran unos cálculos muy serios que habían hecho, el equipo de Sergey, y que se estaba pensando ya incluso en ese momento hablar de la producción en serie dentro de ese periodo de tiempo. Porque los prototipos ya podríamos tenerlos antes de que concluya el mes de septiembre de este año. Teniendo en cuenta ese prototipo que podríamos tener listo,
se podría empezar a trabajar en base, bueno, a las pruebas. Y por eso es que se habla de este plazo de 5 o 6 años para la producción en serio. Este tipo de aparato estratosférico tendría un mecanismo que le permitiría despegar de forma vertical y aterrizar también de forma vertical. Y esto, bueno, sería algo nuevo, porque lo que existen hasta ahora hacen eso, pero bueno, no se elevan tan alto como el que queremos nosotros И правильно hacer, que sería формулировать estratosférico. информацию. Я хотел просто те вещи, которые там, ну, для меня, например, давно известны, немного про них рассказать, да, про ветра, то есть воздушные течения, в которых, собственно, этот дирижабль будет работать в стратосфере. И также в них Dice работать. que, bueno, que el mecanismo con el cual ellos piensan hacer estos dirigibles estratosféricos Специфика заключается в том, es un что mecanismo basado en el cual también funcionan los globos aerostáticos. как постоянно по кругу. И вдоль экватора идут все течения с Él está небольшими explicando cómo funciona ese mecanismo, yo lo escucho muy mal, там воздушные потоки pero bueno, está haciendo устойчивы, el cuento técnico de cómo funciona, cómo funcionaría, cómo se levantaba, qué ángulo de все inclinación, достаточно стабильно cómo за счет respondería a las пульсирующих corrientes течений вокруг aéreas полюсов они текут. Значит, y все cómo se mueven, que todos se moverían de occidente a oeste, de дальше occidente a до oriente. высоты, до определенной высоты. Ну, скажем так, имеется еще экваториальный противоток, где ветер Está también haciendo el cálculo, cómo sería cuando se levanta el globo aerostático, cómo, восток. en qué dirección se movería, qué factores То influirían есть, иными en su словами, если movimiento. два таких вихря Ahí está mostrando algo que tampoco se ve muy bien, cómo influirían las corrientes de aires en el aerostático, en dependencia del movimiento que lleve. да, это другое направление. Причем вот этот Es que порог bueno que las космоса corrientes de aires, por ejemplo, funcionan de происходит una forma, зимой, bueno, se comportan de una скажем, forma летнее, en el verano, de otra forma en el invierno, а это, y en dependencia, bueno, то есть, во-первых, para la летнее estación que se больше, estaría usando то el есть globo зимой вот этот dirigible, поток en увеличивает dependencia скорость de para потока qué на востоке, temporada se estaría увеличивается, и usando, за это también, выходит bueno, de eso частица в северное dependería полушарие. la И forma en que там se возникает воздух. construye. Lo А mismo потом этот sucede no solo con la temporada, sino también con el lugar поток para el que va a estar придвигается к нашей Земле, destinado. и верхняя Y стратосфера entonces, bueno, начинает le está двигаться explicando обратно. cómo, en dependencia de la temporada, Поэтому вот de la velocidad y de la те dirección de los значит, vientos, решения, se puede которые, regular, se puede configurar todo над которыми мы para que работали, они este dirigible содействуют pueda усилению llegar hasta la создания estratosfera. двигательной установки, которая бы на солнечной энергии обеспечивала бы постоянное Dice que bueno, que es направляемость importante que ese дирижабля, mecanismo но на самом sea bueno, деле eficiente y que его responda bueno a lo que ресурсы сейчас, al diseño, ну это где-то на porque грани evidentemente критической возможности, el где-то timón, очень bueno, no sé si era el большие timón o el sistema de машины, conducción которые para dirigir este такие dirigible страны, как tiene que Китай, ser Россия, там perfecto говорят, para que no influya есть стартапы, para которые nada этим занимаются. la velocidad Но y в la dirección de целом los vientos. сейчас есть понимание Esto того, hay que, что bueno, вначале необходимо en su сделать departamento, que él es como el subdirector del значительное departamento de diseño de estos dirigibles, времяпрепровождение tienen вложений estas в condiciones ya исходя из аналогии чего-то estipuladas другое, sobre cómo другого двигателя. habría И que тогда, construir este запуская tipo de кислорода aparatos. из таких аппаратов, облака, мы сможем постоянно обеспечить нахождение этих аппаратов Y на bueno, uno de высоте los principales, километров. los primeros usos que ellos quieren darle a este Ну, tipo de dirigible для es начала para необходимо poner en órbita satélites de просто Internet, доказать, что это возможно, porque ya что такой tienen направляемости можно interesados добиться. en Вначале aplicar esta удастся на tecnología, высоту, и уже известно, usar что los такие dirigibles аэростаты постоянно на эту para высоту могут poner en запускать órbita буквально над satélites объектами para telecomunicaciones, Internet. диаметром Y está hablando de, bueno, de las distancias que se 200 podría километров. То recorrer есть con это este dirigible, que достаточно llegaría просто. hasta Они находятся на большой 150-200 высоте. kilómetros. У них практически зона сети Y интернет además eso estaría очень subiendo большая. y Радиогоризонт вообще такой también el tiempo que podría estar en órbita 500 y un tiempo considerablemente alto, то вот en dependencia, bueno, de la с таким configuración que вопросом se это haga. решено. Ну,
siempre hay que tener en cuenta estas contracorrientes de aire que van a depender de las latitudes, de las longitudes, del lugar donde se encuentre el globo. Evidentemente, eso se calcula y se tiene en cuenta a la hora de hacer el lanzamiento. Es muy interesante este tema, es un tema que lleva bastante estudio, que lleva mucho conocimiento, se puede decir, y bueno, en el que nosotros estamos trabajando. Tenemos ya una especie de variante temporal lista que podríamos estar probando, su prototipo, y bueno, de esto yo no diría que va a ser el aparato final que se va a tener, pero bueno, es un punto de arranque para comenzar a explorar este campo. Estoy diciendo que bueno, que en este caso es importante siempre tener en cuenta los parámetros de vuelos, de que el dirigible se mantenga a la altura deseada, en la posición que se necesita, también que consuma la menor cantidad de energía posible, porque esto por supuesto va a extender la cantidad de tiempo que pueda estar volando, y todos estos parámetros se tienen en cuenta a la hora de crear el prototipo. Получается то, что вот такой аппарат, их сейчас, вы говорите, многие стараются создать. Это стратосферный некий зонд, который зависает над некой областью и выполняет, по сути, функции геостационарного спутника. Ну, по сути, да, такие, скажем так, я бы не сказал, что это сейчас получило такую global. Tratando de entender la idea completa, porque bueno, el sonido está mal, sobre todo del hombre, y habla rápido. Это Google Loon? Да. Ну, они Prácticamente no se entiende lo que dice. Да, программа В связи с чем? свернута, но существует еще несколько фирм, которые используют. Dice que bueno, que existen algunas empresas que se dedican también a explorar esta tecnología, y Aerostática, que bueno, es la empresa que él representa y con la que Solar va a estar trabajando, es una de ellas y de las que se encuentra en la avanzada en este campo. Y dice que bueno, que tener en cuenta la competencia que existe por poner en órbita los satélites, la gran competencia que existe sobre todo entre las empresas que se dedican al cosmos, y que tener en cuenta también que la demanda es más grande que la competencia que existe. Nosotros tendríamos un campo de trabajo bastante amplio y en el cual podríamos convertirnos en líderes en esta esfera. самый главный. Así que también, bueno, una de las ventajas que tendría esta empresa nuestra de poner en órbita los satélites sería que cuando un cohete pone en órbita un satélite, lanza una cantidad enorme de desechos sólidos y químicos y contaminantes, porque un cohete es una cosa, bueno, un cohete es pesado, lleva mucho combustible, y la forma en que un globo dirigible pone en órbita cualquier cosa es mucho más limpia, mucho más ecológica y mucho más económica. Por eso, incursionar en esta esfera de la tecnología, de la aeronáutica, sería prácticamente con un boleto seguro al éxito. Dice también, Fyodor está hablando ahora de que cuando uno habla también de poner en órbita un satélite, piensa en una cosa grande. Dice, actualmente hay satélites que, como en el caso del desarrollo de los teléfonos, que evolucionaron de teléfonos grandes a teléfonos que caben en una mano. Asimismo ocurre con el caso de los satélites. Y bueno, tampoco hay que crear, por ejemplo, un dirigible muy grande para poner en órbita satélites de pequeño tamaño.
Por eso no hay que pensar también en que se tiene que hacer una cosa enorme para poner en órbita cosas enormes. No, no es así. Ese campo avanza mucho y actualmente existe mucha demanda, pues cada vez más cosas son electrónicas, sigue creciendo el uso del Internet y evidentemente esto es un campo que está creciendo. Это, в общем-то, можно сделать. В северном полушарии нужно вот, решать эти вопросы, но вначале нужно Este hombre, Dimitri, dice que bueno, que a la hora de configurar y de crear los dirigibles también hay que tener en cuenta, por ejemplo, conceptos elementales sobre en qué hemisferio se van a utilizar, porque en dependencia de eso también van a diferir las características que deben de tener. Si es, por ejemplo, para el hemisferio norte, debe tener una especie de parámetros. Si son para el hemisferio sur, debe tener otro. вот, стратостаты, которые вот мы выпускали, En они el caso de Rusia, в течение нескольких суток en el hemisferio norte, los experimentos que se han hecho con dirigibles, при этом han tenido dirigibles que han estado bordeando la parte norte de Rusia, rodeando el Ártico, можно, конечно, y prácticamente han estado funcionando durante varios días, о том, чтобы bordeando todo el territorio del país. циркулировали аппараты. Ну вот здесь Федор сказал о какой-то аналогии электрички с обычными дирижаблями. Кроме того, что управление высотой Un обеспечивается, segundo, sintiendo al hombre que no lo escucho casi. может обеспечиваться и на обычных дирижаблях, и на стратостатах. В чем-то эти принципы Dice que, bueno, Fyodor estaba poniendo la analogía, una analogía entre los teléfonos antiguos y los teléfonos actuales. где-то около Dice este hombre que si hacemos una analogía nosotros entre los aerostáticos actuales, modernos, con los globos aerostáticos pasados, bueno, pues sería más o menos lo mismo, sería como el día y la noche. начинается стратосфера, это, в общем, зона, где перестает уменьшаться температура. То есть воздух остывает. Está explicando cómo funcionaban antes los globos aerostáticos, que en dependencia de la temperatura, que se calentara el aire en su interior, se podía subir un poco más, un poco menos estos globos. Y en el caso actual vendría siendo, el sistema sería aproximadamente el mismo, pero ya desde un punto de vista más moderno. Кроме того, что предлагал двигаться вокруг Земли. Y evidentemente, como decía, sí, y uno de los campos de aplicación podría ser el campo del transporte de satélites. Такую возможность обосновал. Вот. Он обосновал тоже, что дирижабли, которыми он очень сильно Está ahora comentando el caso de una persona que en un momento también creó una pequeña compañía dedicada al desarrollo de aerostáticos, y esa persona tuvo, independientemente de que prácticamente no tuvo la financiación y no pudo crecer, pero esa pequeña compañía tuvo grandes éxitos. Dice Fyodor que sí, efectivamente, yo conozco ese caso, y eso solamente prueba la cuestión de que los dirigibles, aunque sea a poca escala, a una menor escala, su producción tiene demanda y tiene aplicación. Ну сейчас, вот про Циолковского, да, про Циолковского. Так вот, он предлагал подниматься просто дирижаблем на высоты, вот на эти. И вот с этими Dimitri está hablando sobre esta persona, que bueno, que то есть los dirigibles que creó, los creó como que para monitorear. запустить дирижабль. Les pidieron que crearan unos dirigibles para monitorear una zona fluvial de un río, para que el dirigible se levantara, no a una altura tan alta, y monitorear una especie de vigilancia, de patrullaje de determinadas zonas de un río. Y dice que sí, que lo hizo, que le salió todo bien, y eso es un pequeño ejemplo de todo lo que se puede crear y todas las aplicaciones que pudieran tener. В атмосфере. Что касается, значит, ну тут вопрос не пыли, а в основном облаков. Por ejemplo, también está diciendo que al conocer de este suceso, de este hecho,
muchas comunidades de pescadores que les interesaba, bueno, saber cómo estaban en determinadas partes, áreas fluviales, ya sea del río, ya sea de la costa. También mostraron un gran interés en adquirir estos aparatos, que era un poco rústico, evidentemente, pero bueno, solamente de esta forma podrían ser ya muy útiles y ya tenían personas dispuestas a adquirirlos. подняться, и там уже солнце. И оно ничем не затеняется, ну, кроме там каких-то совсем высоких облаков, ну, на высоте 10 километров уже там совершенно просто нет такой облачности, и солнечного света предостаточно. То есть он практически очень близок по характеристикам к тому Un segundo, a ver si puedo спектрометрическому entender la спектру, idea который del hombre. подходит просто в космосе к Земле. Что касается пыли, то Ahora está hablando de que, bueno, de factores que influyen en la forma, bueno, en la trayectoria, en el vuelo de los aerostáticos. Dice que en algunos lugares el polvo es uno de los factores que podría influir en la forma de su desempeño. Por ejemplo, podría influir en la velocidad si es una zona donde hay mucho polvo, una zona, bueno, donde el polvo se levanta con fuego, con velocidad. En estos lugares, los dirigibles se levantan de forma lenta. Конвекции, понятно. различных процессов, и в первую очередь каких-то катастрофических процессов. То есть, когда происходят большие извержения, высоко También está hablando de, bueno, de cuando в результате existen una especie de eventos catastróficos que se pueden usar de forma apurada, este tipo de globos. мощных. И, A veces, por ejemplo, una tormenta de polvo podría influir en la forma en que se les despega o aterriza estos globos. в целом мы Pero вообще bueno, generalmente siempre se tienen en cuenta estos parámetros, las características, в стратосфере, в том числе. y el polvo tampoco es no es una cuestión que deba preocupar porque bueno, se estudia y В se случае, puede если proyectar вот эти облака para que вдруг поднимутся el dirigible funcione de forma normal. Esto es interesante porque no solamente hablamos del polvo acá en la terrestre, en la estratosfera también existe mucho polvo y hay que tener en cuenta a la hora de levantarlo, de que este fenómeno podría В целом мы надеемся на influir en стратосферу, el потому что это desempeño радиоуглеродные óptimo будут ближайшие del aparato. запуски. Вообще, как сказал бы сейчас Сергей Семенов, то, что все плоскоземельщики ждут, пока мы поднимем камеру и посмотрим. Fyodor está haciendo un chiste de que, bueno, Semyonov le pidieron que en cuanto podamos subir el primer dirigible a la estratosfera, que por favor que ponga una cámara para demostrar que la Tierra por fin es plana, no es plana. Entonces, bueno, uno de las aplicaciones que podría tener estos dirigibles estratosféricos es turismo estratosférico, desde el cual se podría, bueno, se podría observar la Tierra desde la altura y estamos seguros de que esto tendría una gran aceptación. Вот. Но вот для того, чтобы долго плавать, нужно применять определенную технологию, которую мы уже сейчас Mm. разрабатываем, вот, а именно обеспечивать стабилизацию высоты. Dimitri está hablando ahora de que, bueno, para este tipo de vuelos estratosféricos То есть, existen, bueno, diversos mecanismos que Может ли этот шар менять там форму? serían como reguladores de la altitud para entender, bueno, a la altura a la que los globos volarían mejor, la forma más segura. Está mostrando unos prototipos sobre cómo lucirían estos mecanismos reguladores de la altitud. Y bueno, está también mostrando Fyodor también algunas partes que influirían en la trayectoria y la altura que toma el globo. В момент, когда он полностью наполнился, он выходит на высоту равновесия, которая может обеспечиваться, чаще всего обеспечивается просто тем, Dice el especialista que, bueno, que la altitud es un parámetro que se puede regular de forma bastante sencilla, incluso solamente dejando salir o conteniendo gas del dirigible. Un mecanismo en principio bastante sencillo, pero muy importante saberlo regular. Это раз. Второе, в результате воздействия
той или иной температуры Земли, которая излучает инфракрасное излучение. Вот. Esto Это все todo приводит к тому, что conlleva a que, bueno, то увеличивается, то уменьшается, a la hora de que se и pierde el при gas, потерях cuando se pierde un poco de gas, el globo как дирижабль como que se hace menos denso когда y baja. ну, Si se quiere он может aumentar la altitud, se conserva la cantidad de gas, se puede aumentar балласт у нас все y el globo se levanta. А также есть штатные балласты. Y en esto también es importante tenerlo en cuenta. Мы сейчас пришли Si, por ejemplo, los dirigibles van a ser usados para transportar Как раз как решен вопрос с балластом. determinados tipos de cargas. Груза будет Y sí, использоваться. efectivamente, transporte de cargas pesadas o menos pesadas sería una de las aplicaciones fundamentales que va a tener esta tecnología. Балласт, в этом ничего, собственно, страшного нет. Если дирижабль должен быть при эксплуатации на Земле, Un на segundo. полете, он не должен быть... Dice que bueno, que si un dirigible se piensa usar con este, bueno, con este objetivo, es importante entender que el dirigible no puede ser muy ligero, porque si es muy ligero se puede incluso levantar, pues que pesaría poco. Evidentemente, si su objetivo es transportar cargas pesadas, debe ser un dirigible más compacto, más grande, más pesado, para que pueda soportar este tipo de condiciones. Серьезные воздухоплаватели, такие как, например, Пикар, который вокруг Земли совершил путешествие на стратостате, вот, Аугуст Пикар, что мелкий порошок, даже из свинца, вот, он никому не причинит. Y bueno, lo importante aquí en este caso entender es que un dirigible de carga, de lo que sea, incluso si tiene algún tipo de desperfecto técnico y cae, desde la estratosfera incluso, se puede regular su descenso y no tendría ningún problema para nadie, ni para el propio dirigible, ni para, bueno, las posibles afectados por su caída, puesto que se puede controlar como que flota, no es una caída en picada ni mucho menos, se puede a distancia controlar como su descenso, incluso aunque tenga un desperfecto técnico. Generalmente, los dirigibles están equipados con motores, con hélices, y estas hélices se pueden, bueno, manipular para que el dirigible suba o baje. Y bueno, en régimen de vuelo, estas hélices también se pueden ajustar para que en lugar de subir o bajar, lo que haga es que el dirigible avance, bueno, hacia adelante, hacia detrás, es decir, de forma paralela con la Tierra. En este caso también se puede decir que nosotros estamos trabajando con modelos híbridos, motores, ya sea de combustión o eléctricos, y con materiales que son aerodinámicos, que permite que se alcance hasta 150 kilómetros por hora, un dirigible ya no, decente en funcionamiento. Segundo, explico, bueno, que el fin final de todos los aparatos y de todas las piezas con las que se hace, motor, combustible, etcétera, es garantizar un balance aerodinámico para que sea de fácil control a la hora de levantarse, de descender y asimismo a la hora de moverse en el aire. Lo más importante es que se mantenga un balance aerodinámico correcto. En eso consiste el éxito prácticamente de los dirigibles. Estaba explicando también que las hélices también son un componente fundamental
de estos aparatos y que es importante tener en cuenta siempre la forma de la hélice y cómo se va a mover, porque de ello va a depender el movimiento de los dirigibles. Зачем тогда нужен дирижабль, если мы берем все винтами? Вот именно. И главное, что мы тогда в этом случае не сильно, ну, так сказать, Y es importante también tener en cuenta que en dependencia de los materiales y de la forma de nuestro dirigible, se puede economizar mucho, porque configurándolo todo de la forma que se debe, esto ayudaría a economizar tanto como combustible como piezas y garantizar un trabajo más eficiente de cada aeronave. Dice que el gasto energético, por supuesto, también va a depender del tamaño. Mientras más grande sea el dirigible, evidentemente mayor será el gasto energético. Por eso, los dirigibles, y se observan determinados parámetros, se mantienen los compromisos iniciales en cuanto a la relación de los parámetros. Siempre se puede tener, bueno, va a existir la forma de controlar la velocidad, el gasto de combustible, y también teniendo esto en cuenta se puede, bueno, ya pensar en la aplicación, si ya sea de transporte, ya sea carga de, bueno, transporte de cargas, o simplemente si es y bueno, y sobre todo, como les decía, lo importante es que se conserve el balance aerodinámico. Es importante entender que, bueno, que este es un tipo de energía súper eficiente, porque, bueno, estos aparatos son súper eficientes desde el punto de vista de gasto energético en comparación con los medios de transporte de este tipo actuales. Y bueno, para los aparatos que no son tan grandes, evidentemente es menos complicado la configuración de los parámetros y asimismo también se entiende de que sus áreas de aplicación como que no son tan complicadas como en el caso de los dirigibles de gran tonelaje, que pueden tener usos más específicos y más complejos. Evidentemente, el grado de energoeficiencia se puede obtener a través de distintos métodos también, se puede regular. Это потребует очень сильных затрат на теплоизоляцию оболочки из-за высокого конвективного теплообмена. Вот в чате этот вопрос уже обсуждался, и на самом Dice деле que otra тепловые cuestión interesante a la hora de desarrollar y construir los dirigibles es el tema de la impermeabilidad y de el factor térmico. También hay que tener siempre en cuenta el factor térmico en dependencia, bueno, de las latitudes donde se vaya a usar el dirigible, en dependencia de la altitud a la cual se quiera levantar, porque sabemos todos que al subir a la estratosfera, la temperatura baja, y entonces hay que tener siempre esto en cuenta, de que se debe conservar un paraíso térmico dentro de estos dirigibles para que puedan funcionar de forma adecuada. Dice que bueno, que también existen mecanismos para regular la termodinámica de los globos. Si, por ejemplo, durante una prueba de un dirigible se levanta y ven que se reduce drásticamente la temperatura en su interior, hay métodos de controlar, de regular térmicamente ese proceso. Y bueno, y lo hemos hecho porque hemos hecho pruebas sobre ello.
En algunos casos tuvimos que, bueno, que bajar el dirigible para regularlo de forma manual, pero bueno, ya existen casos y ya tenemos la forma de hacerlo incluso a distancia. Да, да. Вот. Одна из этих технологий – это сжимать газ. То есть вот оболочка заполнена гелием, потом мы взяли, например, 100 кубометров гелия, Está diciendo que uno de los métodos de hacerlos es и como la соответственно compresión del gas. уменьшилась A la получка. hora de Потому что comprimir получается, el что helio, вес se, останется тем se же. puede Казалось бы, desencadenar un сделать proceso que легче regule можно, но para на más самом o para деле menos la возможно это temperatura сделать dentro более del эффективно. То dirigible. есть для того, чтобы сократить затраты Eso también va a depender, por supuesto, de la presión 300 атмосфер, que viene siendo больше aproximadamente там или меньше. la estándar de 300 Мы, atmósferas. например, рассматривали или делали такие высокопрочные мешки, которые выдерживают там перепад 2 атмосферы. Туда закачивали гелий или воздух, например, и это может привести к изменению плавучести. В целом Lo está explicando de проработанные forma muy системы técnica, были тоже muy técnica, некоторыми фирмами la forma en que se puede regular esos procesos a través de aumentando o prestándole presión, cambiando las recámaras del gas, aumentando o disminuyéndola. Es un poco complicado entender esto, solo, ni siquiera no traducirlo, sino siquiera entenderlo. Estamos hablando con un científico y nosotros somos simples espectadores, así es que bueno, vamos a tratar de traducir lo que se Здесь pueda. речь идет, получается, про то, что есть какой-то некий объем в мешке, и этот мешок надо Piotr está закрыть, tratando чтобы de preguntarle de forma también un poco más sencilla qué quiere decir todo esto. Si es que cuando se aumenta la cantidad de gas dentro del globo se expande y se calienta, o cómo sería cuando si se le extrae un poco de gas, si disminuye y se enfría, si vendría siendo así. Dice, bueno, en principio sí, pero no es tan sencillo. Esto lleva uno a otros sistemas más complejos de regulación que evidentemente se construyen y que nosotros ya los hemos probado. Вот. Иными словами, стянуть оболочку – это конструктивное, нерациональное решение, потому что это весьма сложно сделать. А вот в то же время, например, на аэростатах эта технология иногда работает, когда нужно немножко изменить объем оболочки. Она применяется, так сказать, есть такие решения иногда, чуть-чуть. Но вот на дирижаблях было рассмотрено Un segundo, estoy tratando de демонтаж entenderlo. газа в какой-то ограниченный объем. Ну, мы не будем на этом останавливаться, я просто скажу, что в эту сторону мы точно не идем. Вот, из-за того, что Dice если que мы bueno, говорим que este tipo de о procesos siempre hay que regularlos de antemano, весовых no esperar a que se vaya a levantar un globo al aire para entender cómo se hace, puesto que esto va a influir de forma directa en la seguridad y que es en principio el criterio más importante que debe siempre manejarse a la hora de trabajar con la tecnología aerostática. я сказал, ну, спросил этот глупый вопрос, а зачем тогда сам дирижабль нужен, если на винтах все это плавает, ну, летает и тянется? Да, ответ в безопасности, это раз. Если винты выключились, то все упало, если Pedro está есть дирижабль, ничего не упало. bueno, también explicando de que sí, efectivamente la seguridad es un tema principal Это как y en сказать, este зачем caso juega a nuestro favor de que si, por ejemplo, si existe un fallo técnico, por ejemplo, si se paran las hélices y no se puede, bueno, seguir trabajando con las hélices, existen otros sistemas que permiten de forma automatizada, de forma controlada, descender el globo al aire, a tierra. Y dice que vendría siendo aproximadamente como cuando estás en el mar, que andas en un bote o una embarcación, que se le para el motor, el bote no se hunde. Existen formas de tratar de controlar el bote y llevarlo a tierra. Un caso parecido es con el dirigible, como que es un aparato que está flotando en el aire y que a través del control del gas y de distintos mecanismos, en caso de que exista un fallo técnico, se puede, bueno, se puede controlar y traer de forma segura a tierra. Вот, они дают подъемную силу там примерно, то есть их вес составляет там 770 грамм там, допустим, или метана, и все остальное это подъемная сила, то есть около полкилограмма на кубометр.
Но все-таки Тогда озвучите и по гелию, и по водороду. Dice que Что bueno, que también esto va a depender. Una de las cosas de lo que depende es del tipo de gas que se usa, ya sea helio o sea hidrógeno. грамм больше, потому что он на 85 грамм. Dice que tiene su diferencia, pero de forma, se podría incluso decir que no son sustanciales. El hidrógeno es, por supuesto, 2 veces más ligero que el helio, y esto sería un factor a tener en cuenta, pero bueno, no es tanta la diferencia a la hora de comparar un globo con hidrógeno y un globo con helio. Por eso el mecanismo para balancear la termodinámica del globo vendría siendo aproximadamente la misma, y esto teniendo en cuenta las normas de seguridad. Por supuesto que todo va a depender también del campo de utilización del dirigible, para qué se usa, el lugar en que se usa, y siempre lo importante, en el caso del helio, que es el más común que se usa para este tipo de dirigibles, es un gas muy, muy seguro, prácticamente al 100% seguro. Por eso no existen como que precedentes de accidentes de este tipo con dirigibles que hayan sido, bueno, en nuestro caso por lo menos, de dirigibles que estén utilizando gas helio como combustible. Метана и бутана, и пропана. Вот. БЛУ газ, так называемый газ, который равен по весу воздуха. Вот. То есть, если мы сжигаем там тонну керосина, то También está poniendo el caso de que, bueno, de que si es un dirigible que usara, por ejemplo, queroseno, si nosotros quemamos 1 tonelada de queroseno, dice que el globo, evidentemente, sería 1 tonelada más ligero. En el caso del helio no sería así, porque, bueno, para empezar es mucho más ligero el helio y es mucho más fácil de producirse. De todas maneras, siempre existen determinadas cuestiones a la hora de regular la combustión, la energía dentro de los dirigibles, y esto siempre es una cuestión muy importante a tener en cuenta por todos los desarrolladores, porque el gas que se use es fundamental para entender cómo manejar bueno, el funcionamiento como tal del globo. В целом это достаточно безопасные технологии, которые тоже могут быть использованы. Nosotros no vamos a no vamos a decir todos los secretos de cómo nosotros logramos controlarlo y regularlo todo, porque evidentemente es nuestra empresa, es con lo que nosotros vamos a generar ingresos. Pero bueno, les puedo decir que nosotros tenemos las condiciones, los parámetros estudiados para la creación de dirigibles que nos permitan de forma segura ascender y descender y cumplir las tareas que se le asignen. Нет, это как раз не крио, это как раз нагрев воды. Да. Может, гелий охладить? Нет, гелий охлаждать точно не будет. А почему? Поставим там эти крионасосы, будет lетать холодный. Dice Fyodor que bueno, que también hay que tener en cuenta que estamos viviendo un momento de calentamiento global, así que tengan en cuenta, a forma de chiste, le dice que bueno, que lo ideal sería que el globo no se caliente mucho, sino que esté un poco más frío, para que se mantenga el balance termodinámico. С балластом понятно, мне кажется, что он будет, но есть еще ряд других технических решений, которые будут совместно с балластом применяться, и балласт, оно как и где-то основное, где-то запасное, потому что под разные задачи, Yo les está comentando que bueno, que todas las cosas nosotros tenemos en planes crear en un principio determinados tipos de dirigibles. En este caso tenemos 2 tipos de dirigibles, tenemos la idea de empezar con ellos, y bueno, ya para estos 2 prototipos nosotros tenemos todos los parámetros necesarios y decididos de cómo se van a construir.
Он также спрашивает про генератор. Otra pregunta, tiene una pregunta sobre cómo sería la generación en dependencia del viento, С какой de la velocidad. Ну, Pregunta muy técnica. линейка Аурус двигателей, там у нас уже давно Dice este hombre que, bueno, que preguntas de este tipo ellos están estudiándolas desde hace más de 3 años, bueno, desde que empezamos, desde que se concibió la idea de este proyecto, винтовые режимы, sobre todo, bueno, pensando en los tipos iniciales de dirigibles que se iban a construir. примерно 500 лошадиных сил или там есть там некая небольшая разница, вот, и этот двигатель уже сейчас снабжен мощным генератором. Está diciendo, bueno, de que ya con respecto al motor que se tiene pensado usar en el desarrollo de estos dirigibles, es un motor que va a ser híbrido, como se había comentado anteriormente, una parte eléctrica, una parte de combustión, de un tipo de gas. Se tiene clara la potencia de ese motor, se tiene clara la frecuencia de las revoluciones, etcétera. Esas son cosas que ya se tienen predeterminadas para por lo menos los primeros modelos que se quieren fabricar. Скажем так, самолет это критически важный аппарат, то есть где нужно всегда вовремя иметь возможность добавить газ. А здесь мы, как говорится, достаточно комфортно себя чувствуем, потому что в целом аппарат, так сказать, обладает разгрузкой или полностью аэростатической уравновешенной или частично. В любом случае, все вопросы... Dice que una de las cosas que, por supuesto, que en las que más ellos pusieron énfasis a la hora de proyectar y diseñar estos primeros prototipos con los cuales va a arrancar el proyecto, es en la seguridad, sobre todo a la hora de aterrizar. Como todos entienden, aterrizar siempre algo del aire es lo más complicado que existe. Y entonces, bueno, se prestó una especial atención en este sentido para que los primeros aparatos que vamos a subir al aire puedan aterrizar sin ningún tipo de problema. Está poniendo un ejemplo de que, bueno, ellos también en algún momento diseñaron unos dirigibles que se iban a utilizar en los Emiratos Árabes Unidos, que ubíquense el calor que hay siempre en el desierto, allá en los países árabes. Y dice que, bueno, que tuvieron que ajustarse a esas condiciones, tener esas condiciones climáticas en cuenta a la hora de hacer los cálculos, a la hora de hacer los ajustes del motor, para que, bueno, para que funcionara a esa temperatura. Y bueno, también tener en cuenta el campo de aplicación en el cual se iba a usar ese dirigible. Большой комментарий. Получается, есть автомобильные двигатели, они работают вот там в режиме машина стоит, ее там завели, педаль нажали, разогнались, педаль отпустили, там, в общем. А самолет, он же как турбину врубил, он там... Una pregunta dice que los carros, bueno, tienen cajas de velocidad, los aviones se encienden la turbina y se elevan. Y por supuesto que se usan materiales más, bueno, más resistentes. ¿Cómo serían? La pregunta no acaba de hacerla, pero yo entiendo que cómo sería en el caso de los dirigibles. Dice que ya no sería tan complicado como el caso de los aviones. No sería tan sencillo quizás como el caso de los carros, que se cambia la velocidad y como que no pasa nada. Si el carro anda bien, si no anda, bueno, tampoco pasa nada. En el caso de los aviones es más complicado. El avión ya una vez que está en el aire sí hay que mantenerlo tranquilo y que no baje. En el caso de los dirigibles sería una especie de punto medio entre los dos ejemplos estos. Dice, por supuesto. También no se puede olvidar que los motores que se van a usar para los dirigibles son motores completamente certificados por la industria aeronáutica. Aquí si puede existir alguna pregunta, alguna interrogante, preocupación, sería desde el punto de vista del cliente, del que lo va a usar. Y bueno, y de esto dependería solamente su campo de uso. ¿Para qué se va a usar este tipo de dirigible?
Y en dependencia de esto, bueno, se vería cómo se configura el motor del avión. Pero bueno, siempre va a ser un motor certificado. Piotr estaba diciendo que bueno, que en estos días está teniendo en Rusia lugar la feria Armia 24, en el cual también está representada la empresa Sovelmash, y se pregunta si los motores de Sovelmash en algún momento podrían utilizarse. Dice que bueno, sí, él sabe, él está al tanto de la empresa Sovelmash, de lo que está haciendo. Ha visto los prototipos, los motores que se construyen con la tecnología esta de los bobinados combinados Slavianka. Y teniendo en cuenta las características de estos motores, a mí me llamaron mucho la atención. Nosotros estamos en contacto con esta empresa. Nosotros queremos estudiar más a fondo estos motores y vamos a dar nuestra valoración cuando acabemos este acercamiento con estos motores. Es interesante sobre todo conocer la potencia, cuánto puede alcanzar, y más adelante ya se podría decidir si se puede utilizar esta tecnología o no con los motores, con los dirigibles. Pero sí, la tecnología es muy interesante y no se excluye de que se pueda utilizar en un futuro, una vez estudiada, a fondo, que se conozcan todos los parámetros del aparato en el que se quiere instalar. Y evidentemente también se ajustaría a nuestro concepto de los motores híbridos con dos tipos de tracción, ya sea eléctrica o de combustión. También estamos al tanto de este tipo de motor rueda, que podría también de alguna que otra forma tratar de integrarse a las hélices de estos dirigibles. Todo depende de la aplicación que se le quiera dar y de cuánto podría esta tecnología adaptarse a nuestros aparatos. Creo que tampoco sería un problema. Todo se puede hacer un pedido, se puede tratar de buscar consenso entre los motores estos y los que se necesitarían, los que se diseñarían para los dirigibles. Dice que por lo que él ha visto, las características que tienen, no ve ningún problema en que se puedan adaptar y se puedan integrar. Сергеевич, а вы вот на выставку «Армия» шли-то с другими целями? Можете прям коротенько рассказать, что у вас там такого интересного? Нет, я вообще всегда, в прошлый раз посещал достаточно эффективно. Там было у меня, так сказать, определенное место, где я рассказывал про аэростатические аппараты, про их пользу, которую они могут, так сказать, про то, что сделано, что может быть использовано и эффективно. Un segundo, estoy tratando de entender, se oye un poco mal lo que está, no se oye prácticamente nada, el hombre habla bajito, el sonido está malo, casi que no abre la boca. Él sigue conversando, hablando sobre los motores de cómo se podrían integrar, de cómo configurarlos para que funcionaran de forma mejor los dirigibles, pero bueno, las características técnicas de las que habló no las logré escuchar. Все-таки он большой, в него попасть в молнию проще, чем в самолет, наверное. Это я так утрирую. Естественно, как любой аппарат, он подвержен воздействию. Dice que bueno, que como todos los aparatos modernos, los dirigibles que nosotros vamos a fabricar son aparatos que van a estar saturados de electrónica por dentro. Y bueno, de esto también va a depender el consumo energético de los aparatos. Mientras más complejos sean, evidentemente mayor va a ser el consumo eléctrico. Y también el consumo va a depender también del material que se use para la construcción. Mientras más pesado sea
el dirigible, mayor va a ser también зона нагрева su consumo. сильнее. Вот. С другой стороны, вот практика, она De todas formas, la práctica показывала, что в принципе, ha demostrado естественно, в грозу он que нельзя se puede выходить. encontrar Вот. Дождь un consenso начинается, люди должны выходить из него. Вот. para que el aparato funcione bien y no gaste tanto. Разряд. Y si gasta más, bueno, que esté justificado ese gasto. Вот. Ну и вопросы накопления статического разряда там на дирижабле, они более существенны, потому что поверхность оболочки большая. Вот. При прохождении через влажную атмосферу на нем может накапливаться. Bueno, él está explicando también de cómo influiría el gasto energético en dependencia también de la aplicación del dirigible. En algunos casos, cuando no tenga que hacer mucho esfuerzo, bueno, para moverse, evidentemente el gasto va a ser menos. Si va a cumplir tareas más complejas, evidentemente el gasto va a ser mayor. Ну, там устанавливаются стекатели обязательно на всех аппаратах, на самолетах. То есть это такие иглы, на которых вот этот разряд особенно сильно накапливается, и часть разряда стекает с оболочки. Да, то есть, получается, молния ударит в дирижабль, только если он сам зарядится, да, чтобы он не заряжался, ставят специальные механизмы, которые с него производят истечение заряda, y пока он... Él estaba explicándole, preguntándole qué pasaría si, por ejemplo, si le cae un rayo, bueno, mientras esté volando al dirigible, ¿qué le ocurriría? Y dice que, bueno, que esa tecnología hace tiempo ya está inventada y aplicada, porque, bueno, los aviones también vuelan y también están expuestos a que le caiga un rayo. Y no son pocos los casos de rayos que le han caído a los aviones, pero bueno, existe la tecnología esta de pararrayos que, bueno, esto no es un problema para nada. En el campo de la aeronáutica, todos los aparatos voladores prácticamente, bueno, ni prácticamente o todos están dotados de estas herramientas para protegerse de las tormentas eléctricas mientras se encuentran en el aire. Он просто подвержен, как любой летательный аппарат, возможности удара в него молнии, поэтому нахождение вблизи грозовых фронтов и полета около них нежелательно. Ну, как и всему, во что ударит молния, нежелательно было, чтобы туда ударило. Otra pregunta por acá. Очень хороший, он тоже многих очень интересует. Сложно ли будет Si va a ser difícil poder, bueno, manejar los dirigibles, conducirlos en las condiciones de invierno, sobre todo en los lugares donde el invierno es largo. Да, это вопрос такой достаточно серьезный, и у него есть два аспекта. С одной стороны, ну, вот у Александра Николаевича там есть ряд ноу-хау, каким образом убирать снег, если он появится на оболочке. Вот. Я имею в виду... Pero bueno, que evidentemente en los lugares donde el invierno es más crudo, evidentemente habría que diseñar los dirigibles para ese tipo de clima. Pero bueno, como en el caso de los aviones, también con el clima frío, existen sistemas que quitan la nieve, que limpian las alas de los aviones, etcétera, que limpian las pistas. En el caso de dirigibles que se vayan a usar en climas fríos, también va a contar con determinadas herramientas y mecanismos que le permitan volar y operar en estas zonas. Слой снега там рассчитывается тот слой снега, который, то есть там он накапливается до какого-то уровня, после этого он сваливается с оболочки. Él está explicando cómo serían algunos de esos mecanismos, que sería una especie, incluso podría ser una especie de material aislante con el cual se pudiera hacer, bueno, se puede fabricar el dirigible como tal, o conectar una especie de calentador al material, bueno, del cuerpo del dirigible, que podría mantener una temperatura estable que no permita, bueno, que permita que funcione de forma correctamente. Вопрос обледенения тоже будет решен. Нефтяное лобби и все эти архонские кланы сейчас никто не отменял. Piotr está leyendo otras preguntas. Está buscando a ver cuál es interesante. Dice que si existe alguna fuerza que pueda luchar contra el hecho de que aparezcan los dirigibles.
она заключается в том, что Dice, bueno, si existe una fuerza que pueda impedir eso, es que precisamente que la mayoría de las personas se olvidaron de que esta tecnología existe такое, y que no creen en ella. Hay muchos todavía incrédulos. вот. То есть вот эта инерция Desde el punto de мышления, vista comercial, она la существует. idea de que son rentables ya existe, Сегодня я сам разговаривал porque bueno, se entiende, desde el punto de vista comercial, воочию, se entiende que puede generar un gran ingreso. но и сейчас Son muchas las áreas de aplicación. наблюдали, вот, и это зрелище, ну, то есть это совсем не то, что когда испытывается самолет. То есть тут мы просто приехали, все, он взлетает. Всё. То есть вот нет проблем, как говорится, каких-то, нету каких-то опасений, там, что вот сейчас что-то случится. Вот. Obviamente, конечно, для первых испытаний выбирается наиболее Así que bueno, uno de los aspectos por los cuales la tecnología ha perdió la popularidad, bueno, por el factor principal del auge de la aviación en las últimas décadas, no solo de la aviación comercial, sino también los helicópteros y otros tipos de vehículos aéreos, como que dejaron detrás la era de los dirigibles, pero bueno, estamos retornando a un punto en el cual, bueno, la aviación no tripulada, vemos el auge de los drones actualmente, vuelve a cobrar fuerza. Entonces tenemos la esperanza, la expectativa de que este campo resurja de nuevo, porque solamente se necesita, bueno, demostrar que funciona, nosotros lo hemos demostrado, faltaría solamente ahora hacerlo realidad, ponerlo en práctica. Какое давление газа в дирижабле? Больше или меньше атмосферного? Как сильно можно снижать давление вакуумное, например? Рассматриваете ли вы конденсацию метана на холоде? Значит, для управления подъемной да, силой? много вопросов. Да, ну вот про давление интересно. Давление, да. Ну вот смотрите, дирижабли там прошлого, из-за того, что там... Dice Dimitri que hay que tener en cuenta una cosa, que los dirigibles de los que la gente tiene conocimiento, los dirigibles del pasado, para empezar se puede decir que son extremadamente grandes. No existe una empresa, una compañía que se dedique a crear dirigibles de pequeño tamaño y que, bueno, evidentemente van a encontrar un uso comercial. Y en ese caso nosotros podríamos encontrar un nicho en el mercado para explotar y poner incluso, como habíamos comentado antes, y Pavel, sí, Fyodor, poner incluso nuestros globos en la estratosfera, que es un nicho prácticamente virgen, donde nosotros podríamos sacar provecho. Que en el caso del primer dirigible que nosotros pensamos construir, que va a ser bajo la marca de Aurus. Aurus es la empresa que fabrica los automóviles del presidente de Rusia. Bueno, el primer dirigible nuestro, bajo la marca de Aurus, va a ser nosotros lo denominamos Yate o Yakta. Este dirigible ya tenemos, bueno, todas las características, todo está previsto. Y tenemos, bueno, también la configuración de cómo va a moverse, de cómo va a ascender, descender, de cómo se va a mover con toda la electrónica interna. Las velocidades incluso que va a poder alcanzar, las distancias que va a poder recorrer. Si se piensa en este tipo de aparato y lo que se vio antes, en el pasado, evidentemente es como el día y la noche. También se va a influir también en la forma en que las personas van a asimilar, apreciar los dirigibles, los materiales de los que va a estar hecho. En fin, los dirigibles modernos van a responder a todas estas cuestiones actuales de cómo debe ser un método de transporte aéreo. Y por supuesto también va a responder a las cuestiones técnicas fundamentales sobre como la eficiencia, la velocidad
y cosas de este tipo que, bueno, van a sobrepasar con creces las características de подвешен там los aparatos de antes. они уже передают через подвесы или там через оболочку, на которую они опираются, свои силы. Это вот классическая конструкция всех вот цепелинов, других жестких дирижаблей в той или иной степени. Поэтому, как говорится, вот про давление я примерно сказал, что в жестком дирижабле давление в мешках Un segundo, estoy tratando de entender la idea. оно равно атмосферному. То есть там единственное есть только нарастание давления, потому что так сказать, сверху у мешка давление побольше. Bueno, le está explicando también de cómo los dirigibles, cómo se calcula cómo influye la presión atmosférica y cómo esto influye en su funcionamiento, en su rentabilidad a la hora, bueno, de desplazarse. Los cálculos estos técnicos sobre la presión atmosférica son imprescindibles para poder configurar la forma en que se va a mover. Está poniendo un ejemplo de que, por ejemplo, si tienes un globo de este tipo que tenemos acá y metiste dentro de él un peso determinado, un cargamento, y bueno, para, ¿cómo se dice? Para lograr que ese dirigible con ese peso determinado que se calcula, para que ese dirigible pueda levantarse y pueda alcanzar una velocidad determinada con una trayectoria concreta, todos estos parámetros se regulan teniendo en cuenta, bueno, el tipo de aparato que es y lo que lleva dentro. Dice que bueno, que incluso también está el diseño de que los globos al subirse, el óvalo grande, principal, se ensancha al elevarse, bueno, pues por el gas, evidentemente, que empieza a recibir, y la parte de abajo, donde se encuentra el mecanismo, los motores, esa parte de abajo se queda sin moverse. Eso se vendría siendo una especie de dirigibles flexibles. Él los nombra y dice que existe otro tipo, que son como los dirigibles rígidos, que esos no cambiarían su forma a la hora de ascender o descender. Son distintos modelos y que bueno, de que todo se tiene que tener en cuenta a la hora de, bueno, de ponerlos en funcionamiento, de ponerlos en el aire, para que funcione de la forma correcta. Ну, собственно говоря, вот это такие азы, конечно, надо было составить презентацию, может быть, мы в будущем это сделаем, и все это будет проиллюстрировано, показано, рассказано вместе с анимацией, с тем, чтобы все посмотрели, как это интересно. En principio dice Dimitri que bueno, que lo importante de todo esto, se puede sacar la conclusión, es que nosotros hemos hecho pruebas y hemos hecho, bueno, hemos testeado diferentes tipos de dirigibles y en todos los casos funcionan. En todos los casos funcionan. Siempre hay, es verdad que hay que a veces hacer alguna corrección en los parámetros para que, bueno, para que funcione como debe, pero lo importante es que eso ya lo hemos hecho y que tenemos experiencias en cómo responder en las distintas situaciones en que se puedan presentar y que, bueno, sabemos cómo corregirlo para que no vuelvan a ocurrir en los dirigibles estos experimentales que hemos estado probando. Сделать эффективный вообще существующий дирижабль. То есть мы тут спорили с одним товарищем, и я убеждал его, что вакуумный дирижабль, он утонет в воде. Просто. То есть если сделать такой дирижабль, да, внутри будет вакуум, но оболочка будет такой тяжелой, что он просто утонет. Dice que bueno, que uno de los ejemplos que demuestra que el dirigible es un medio de transporte, un medio, bueno, un aparato volador muy efectivo, es que en su interior se puede incluso llegar a crear un vacío, bueno, en el caso de los tripulados, que esto permitiría, en el caso de algún tipo de emergencia, descender de forma segura. Es como si estuviera flotando en el agua. Dice, sí, así mismo es. Esto también se ha comprobado ya
y de esto depende también la tecnología interna y los materiales de los cuales está fabricado el aparato. Sí, claro, todas las cuestiones se resuelven. Siempre pueden aparecer condiciones adversas, pero lo bueno de trabajar en este campo y según la experiencia con la que tenemos, es que todo se puede resolver, todo se puede regular, todo se puede reconfigurar. Y esto, bueno, esto es lo que da pie a un desarrollo eh, inminente en esta tecnología. Dice Fyodor, sí, así mismo. Nosotros vamos a empezar por un dirigible clásico y vamos a ver hasta dónde nos lleva la tecnología. Porque este campo de los dirigibles estratosféricos, además de ser muy interesante, es muy prometedor. Pero bueno, nosotros tenemos que empezar ahora y aquí, sin mucha experimentación, sino con algo concreto para empezar. Dice una pregunta, si cómo se lleva bien volar en un dirigible, si no da mareo o cosas así. Dice, no, para nada. Nosotros hemos volado en dirigibles y les puedo decir que es mucho más confortable que en un barco, por ejemplo, para el sistema vestibular y para la aviación, que se sienten los cambios bruscos de presión mientras se asciende o se desciende. Dice, en el caso de los dirigibles, hay una cosa que quiero destacar, que cuando tú estás en un dirigible tienes un sentido de confianza, porque sabes que es mucho más confiable que otro tipo de transporte aéreo. Dice, además de que cuando tú lo ves, lo tocas, lo sientes, entiendes de que siempre existe una salida segura por el punto de vista aerodinámico, más segura que cualquier otro medio de transporte aéreo. Por eso inspira este tipo de confianza. Y además de que en eso influye que la altura no es tanta, que la velocidad no es tanta, como en el caso de un avión. Así es que bueno, el dirigible, en principio, un dirigible lo puede conducir cualquier persona, no ni siquiera hace falta que sea una persona súper especializada, una especie de piloto de avión o algo así. Es mucho más fácil de conducir, es mucho más fácil de controlar y eso también da confianza a la persona que está dentro de él. Con la altitud pasa lo mismo. No es, por ejemplo, una carretera donde hay 500 carros uno al lado del otro, ni es un avión donde estás a 1000 kilómetros por hora, a 10 kilómetros de altura. Estás a una distancia relativamente no tan alta, vas a una velocidad relativamente no tan rápida y no hay esa sensación de, por ejemplo, en carretera, de que puede tener un accidente por la cantidad de vehículos o algo así. Не хочу стратосферу. Как не хочу? Надо. Но обязательно все будет до стратосферы. Bueno, ¿cuándo volaría el primer dirigible? Bueno, nosotros tenemos nuestro plan, creo que ya lo hemos anunciado. Sí, bueno, nosotros hablamos de una hoja de ruta. Nosotros habíamos dicho que el pronóstico más pesimista sería entre 3 años y medio. Yo pienso que sea incluso antes. Sí, bueno, habíamos dicho que era el más pesimista. Dice, a la estratosfera, no sé, por lo menos ese tiempo. El Aurus va a volar mucho antes. Нам казалось, вот идет уже второй год, как же долго. Вот он уже там к исходу, там уже перевели на третий, он уже полетел. Dice que bueno, yo recuerdo cuando hace 10 años atrás volamos un aparato y prácticamente lo creamos prácticamente en un solo día.
Evidentemente que no era tan complejo como los que queremos crear ahora, pero bueno, el simple hecho de que confeccionar, crear, desarrollar un dirigible no lleva un trabajo tan И вот выходим на largo электроны, como он por ejemplo otro поднимается, и tipo там de medios de ощущение, как transporte. будто вот мы сегодня стартанули, а через 3 часа Y уже Fioder recalca que sí, en el pronóstico más pesimista, nosotros pensamos que los primeros van a estar volando dentro de 3 años y medio, pero bueno, eso es pensando que todo va a salir mal, teniendo en cuenta de que tenemos esperanza y tenemos confianza en que todo va a salir bien y que tenemos un equipo muy talentoso de desarrolladores. Nosotros esperamos que eso pueda ocurrir mucho antes. И кроме того, что будет развиваться вот такие небольшие направления, мы все-таки будем освещать очень широко. Dice que bueno, que nosotros en el proceso, por supuesto que vamos a ir difundiendo toda la información, cómo avanza el proceso, los prototipos, las maquetas, los diseños, cómo ese proceso va a ir avanzando poco a poco para que, bueno, para que nuestra audiencia pueda ir viendo cómo funciona todo y en qué estados del proceso nos encontremos. Hay que tener en cuenta que, bueno, que ya estamos inmersos de lleno en ese proceso, que tenemos un equipo de profesionales ya trabajando. Ya tenemos, bueno, ya se dieron los primeros pasos, como los habíamos comentado hoy al principio de este webinario en las noticias. Nosotros vamos a tratar de mantener a todos al tanto de la atmósfera, del proceso, de todo lo que se está haciendo para que nuestros inversores puedan ir viendo en qué etapa nos encontramos. Это легко у Дмитрия Сергеевича уже сейчас есть, может сбросить ссылку. Если у вас есть VR-очки, пожалуйста. Если нет, то просто с телефоном вот так вот можете посмотреть. Dice que bueno, le piden por favor que haga alguna foto sobre cómo luce, por ejemplo, su oficina, su oficina de diseño para tener una idea, algún selfie por lo menos, porque hay muchas cosas que ya deben estar listas, bueno, maquetas, croquis, diagramas. Ну да, но У нас, в принципе, пока так. такие, значит, тренажеры разработаны были, и сейчас будут вновь разрабатываться, где можно будет попилотировать дирижаблем. Кстати, это довольно интересно. Совсем не то, что флайт-симулятор самолета. Вот. Например, на дирижабле можно летать вертикально вверх. Вот. Но на настоящем дирижабле этого нельзя сделать. Так вот прям. Ну да, потому что у него собственный вес маленький. Вот, No escuché la pregunta que le hizo Fyodor y él está hablando un poco bajito, tampoco entiendo. Там нагрузки на оболочку будут. Es sobre una especie, un dirigible en concreto que dice que bueno, que él trabajó en él, en el diseño. Recuerden que él es el diseñador, la persona que hace los dibujitos y crea, el arquitecto del aire. Хорошая идея Y entonces está explicándole sobre ese dirigible que él, Иногда они вот bueno, diseñó por un encargo especial. Я как понимаю, он сам хочет. Y está diciéndole, bueno, que sí, que a pesar de que era pequeño y de que era muy sencillo, pero bueno, voló bien, voló a la perfección y todavía a día de hoy sigue funcionando. дирижабли по тем или иным причинам возникает ветровой порыв, и хвост поднимается, потом он опускается. Вот. Но иногда бывает, Dice que bueno, que siempre para que un aparato funcione bien hay que tener en cuenta sobre todo el viento, en primer lugar la fuerza del viento y la dirección. Si se tienen en cuenta estos parámetros, es fácil configurar el dirigible para que vuele sin problema, por lo menos para que se levante, que es como siempre el momento un poco más delicado, que se levante, se estabilice y salga a volar. Да, спрашивают очень много. Otra pregunta. Там, а вот само полезное пространство кажется таким маленьким, а вот этот вот подъемный каркас огромным, какое там соотношение, не бесполезно ли это, зачем такая огромная конструкция. Я вам могу сказать по своим внутренним ощущениям, когда я находился в дирижабле, я тоже его увидел, это первый вопрос. Ого, Es sobre el tamaño, porque la gente dice que se impresiona cuando ven que la cabina dentro del dirigible son pequeñas y bueno, y el globo como tal es muy grande, que por qué es así, si eso no se cambiaría, y eso porque causa una impresión grande. Dice Fyodor que sí, efectivamente, él cuando voló la primera vez en un dirigible, entró y es impresionante el tamaño del globo.
вообще Dice, sí, esa pregunta siempre surge. Las personas como que se preguntan por qué las dimensiones. я думал про дирижабли. Вот, ну, когда я уже с ними столкнулся, реально стал с ними работать, как-то, в общем, привыкаешь. Так что вы точно привыкните, и возникает такое ощущение, Sí, что las personas да, sí, sí, это siempre se crean esa как sensación de que están como si fuera dentro de una caja enorme, все это просто que se levanta y que como que no se puede tener control sobre ella. Existe esa sensación porque, bueno, sí, los hay. архитектуре дирижабля. Generalmente los que existen a día de hoy son dirigibles muy grandes, Ведь этими вот там большим que no son muy modernos, pero bueno, que se usaba, se hacía énfasis sobre todo там en el balón este, en el globo, уже помещены en el cual va, bueno, va el gas y entonces como que las proporciones все это пространство, se ve un poco disonantes, тем ¿no? более, что, в общем, Entonces las personas pueden tener sus dudas de por qué este es un diseño que siempre ha funcionado, Есть вот a día de hoy эластичная incluso funciona, конструкция, есть вот pero эта bueno, no quiere decir que ese va a ser nuestro diseño, el de nosotros va a ser на самом деле там много un poco no, va a ser un diseño moderno, с окнами сбоку. contemporáneo, летающий y дворец. bueno, no, esa sensación no debe existir. Так, я вроде все более-менее вопросы ВКонтакте посмотрел. Тут вот Александр Манжула Una интересуется, pregunta, сколько будет ¿cuándo стоить estaría карта costando Аурус. el Судя по Aurus? бизнес-плану, ее себестоимость, Сань, будет стоить Dice, un Aurus estaría costando como dos Rolls Royce nuevos. продажная. Уже El Aurus sería el есть primer чем prototipo que se va a vender, торговать, el и yate, тебе el dirigible Aurus. копи. Я вот думаю, может быть, мы уже сколько в эфире получается? 1,5 часа, да? Почти два. Ну, у нас там Ну, чуть меньше с двух, да. опозданием, началось потом звук, да, не Dice Pavel, bueno, yo creo que ya llevamos casi 2 horas en el aire. Podríamos tener 10 minutos aproximados de preguntas Глядел, что-то. online Ну, я смотрел, там есть para ir технические вопросы. cerrando, Ну, посмотрите, porque tú has текст, respondido muchas preguntas y bueno, накопилось, puede que hayan да, otras. и там не хватает такого экспертного мнения. Dice, bueno, vamos a ver en YouTube qué tenemos por acá. Пыль сгорает, что остается, какой мощности электродвигатели должны быть. Ну, для разных аппаратов разные, электродвигателей много, они там и спереди, и по бокам, и сзади. Вот, Él está leyendo rápido las preguntas que puedan existir, cuáles estarían bien, в целом для первых дирижаблей cuáles достаточно hemos просто respondido. количество Está pasando rápido por encima. но, в общем, уже то, что надо. Как поднимается, понятно, а что для спуска нужно затрачивать энергию, двигатель или стравливать газ. Dice que bueno, él está leyendo rápido y cree que a estas preguntas ya se respondieron. Коротко пояснить. Давайте. Ну, смотрите, то есть в целом дирижабли, они несколько перетяжелены, поэтому... Una de las preguntas, ¿cómo se podría hacer que el dirigible descienda? Dice el ingeniero que bueno, el dirigible como tal es un aparato que se tiene que subir por la fuerza, se tiene que aplicar un determinado mecanismo para que él suba y evidentemente para que baje no hace falta ningún aparato, ningún mecanismo, así es que él de por sí solo puede bajar. Evidentemente que sí existe el mecanismo para descenderlo de forma controlada, dirigida, etcétera. Pero para que se entienda, hacer descender el dirigible es un proceso no relativamente sencillo y que bueno que nosotros los que nos dedicamos a este campo lo dominamos a la perfección. Направили наверх, он пошел наверх. Остановились, он условно завис, например, тонет. Но зачем ему тонуть? Мы можем вот так вот и в раскачку, грубо говоря, даже и вверх подниматься. Есть... Можно даже опускаться при избытке аэростатической силы, придавливая себя винтами. Ну, в целом мы рассматриваем... Le hice una pregunta sobre la trayectoria, cómo se podría controlar. Dice que bueno, existen diversos métodos para controlar la trayectoria y nosotros los dominamos todos. Aplicaríamos en cada dirigible en específico él o los más convenientes. Eso se ve en el proceso de construcción. Если он взлетает там за 3 года или раньше, там год на сертификацию, серия получается через 4 года или раньше, следовательно, вот через 4 гоda или раньше, это уже выручка с эксплуатации, все более-менее точно. Dice, bueno, les están preguntando sobre las cifras y los periodos, los plazos para la implementación del proyecto. Dice que bueno, nosotros ya hemos ido presentando algunas cifras y más adelante vamos a irlas precisando.
Y lo mismo con los plazos y los periodos que necesitamos para recibir las licencias, bueno, que se necesitan. И, ну, это за год. И оттуда вот мы взяли капитализацию в миллиард. Просто все любят брать чистую прибыль, грубо говоря, множить ее на 3. И вот капитализация компании. Оттуда мы говорим. Ну, это Dice que, bueno, sobre los plazos en los cuales la empresa podría salir ya con ingresos, dice que según los cálculos que ellos presentaron, vendría siendo dentro de 3 años y medio, pero evidentemente que esto es un cálculo bastante inferior al que se puede tener en la vida real. Es un cálculo bastante modesto, porque esta rama de la aeronáutica prácticamente sin explotar puede tener resultados muy prometedores que nadie ahora mismo sería capaz de calcularlos. для выполнения спецзадач или для выполнения своих каких-то конкретных коммерческих задач. И вот платя за разработку вот этого заказа, это там уже имеется прибыль. Sigue sacando, bueno, los cálculos de cuando si se empieza a producir dentro de 3 años y medio, dentro de un año ya se tendría, bueno, se habría estado vendiendo un año directo, ya se tendría los primeros ingresos, ya aparecerían los primeros dividendos para las personas que compraron, invirtieron en la empresa. Я смотрю вопросы к проекту, много вопросов, прям надо отдельно какую-то категорию сделать технические вопросы, и самое интересное... A ver qué le encontró acá, una pregunta interesante. Вопрос от Марии Жужи. Вот, первый, вроде мы это сегодня не обсуждали подробно, да? Вот, Dice, ¿para qué hay que construir un hangar tan grande? ¿Eso es necesario? Большие, там потенциально, может, ветром сдут условно. Вот, не легче их заглубить в землю, например. Важный вопрос. Dice, bueno, esta pregunta está relacionada con la explotación de los dirigibles. Что в ангаре можно быть совершенно спокойным за него. То есть, когда он находится в ангаре, Dice, un hangar es necesario para trabajar de forma tranquila, porque no solamente sería trabajar, sino también proteger los dirigibles. No quiera Dios que venga un huracán y el dirigible esté en la calle. Debe estar en un lugar protegido, постоянно выставляется un lugar que lo proteja de los vientos. Y bueno, una de las funciones específicas de los hangares вот, es в esta. этом случае нагрузки на оболочку будут слишком большие, это может привести там к Dice, en un principio, cuando empecemos con los primeros modelos, los primeros prototipos, se puede tener simplemente un hangar más pequeño, está claro. Pero a medida que vamos a ir avanzando, que vamos a ir construyendo más y que se va a ir aumentando el tamaño de los dirigibles, evidentemente que va a ser parte siempre contar con un lugar donde poder guardar y trabajar de forma confortable con estos aparatos. по ветру. А вообще эти все вопросы достаточно хорошо изучены для зданий. Все нагрузки там описаны, вот здания, например, стоят, вот, но здания, они очень тяжелые и очень прочные. Вот у дирижабля, значит, есть способ существования, это флюгирование на мачте с закреплением его и, собственно, свободный полет. También necesitan, bueno, estos hangares en un lugar donde una especie de aeródromos para los dirigibles. También se necesitan porque, bueno, es necesario garantizar la seguridad, sobre todo en la parte esta de las pruebas, en un lugar correcto para poder hacer las pruebas con exactitud, con seguridad, de poder ascender, descender, es decir, despegar, aterrizar. Y evidentemente esto no se puede hacer en cualquier lugar, se necesita un lugar especializado. Y bueno, por eso es que hace falta este hangar con este aeródromo concreto, ¿no? Tampoco no es un aeródromo para naves, para aviones, sino específico, donde se puedan realizar las pruebas antes de la construcción. Evidentemente, cuando se construye algo hay que probarlo que funcione para que se pueda después obtener la certificación. Потери, да, точно так же и с дирижаблем. В этом смысле они как бы должны будут научиться долгое время выдерживать все условия эксплуатации на открытом воздухе. Ну, примерно так. Так, тут ха-ха говорят, с высоты МКС шарообразность Otra pregunta. камера рыбы и глаз не Así que считается. para la próxima, que le pedimos que hable un poco más У alto, нас там есть que se le pegue un poco más a la cámara para que se escuche mejor la explicación. уже чуть ли не заказывают специальную оптику с расчетными, так сказать, вот этими кривизнами и
так далее, на которые уже насечены специальные насечки для просчета скругления на той высоте, на которой можно подняться. В общем, там ребята подготовленные говорят, вы только поднимите, мы сами... Bueno, estaba leyendo los comentarios graciosos, pero bueno, nada en cuestión por lo que estamos conversando. Поговорить о финансовом мы обязательно поговорим, сегодня более техническое, там, в следующий Dice, bueno, en este webinario de hoy estuvo más dedicado a la parte técnica. El webinario que vamos a tener el martes que viene va a estar más dedicado a la parte financiera. В предстарте вопрос был по поводу, если каркас жесткий, да, у дирижабля, зачем наполнять его газом, нельзя сделать вакуум. Dice, una pregunta de por qué, si el cuerpo del dirigible sería grande, ¿cómo sería más factible levantarlo? ¿A través de gas o a través de la creación de un vacío? Dice, bueno, yo creo que esta pregunta ya respondí. Если обычную бочку с воздухом закрыть, она в воде... Dice que, bueno, en el caso de estos aparatos con el cuerpo grande, es factible, por supuesto, mejor con gas, porque en el caso, por ejemplo, si en un barco se crea un vacío sobre el agua, se puede hundir. Si está lleno de gas, por supuesto que explota. Esa es la lógica aproximada, la misma. No escuché la pregunta de Pavel, hablaba muy bajito y no lo pone en la cámara. Tiene que ver con el aeródromo, cómo sería, cómo luciría y qué características esenciales debería tener. Dice que, bueno, un aeródromo para dirigibles no tiene que ser un aeródromo tan grande como un aeropuerto, ni mucho menos. Podría estar cerca de alguna localidad pequeña donde, bueno, existen las condiciones mínimas como electricidad, evidentemente, y, bueno, otro tipo de infraestructura que haría falta para que pueda funcionar. Bueno, Fyodor está hablando de que, bueno, sí, precisamente se está buscando ahora mismo el lugar donde podría construirse ese aeródromo. Hay ciertas ideas ya, tienen incluso algunas propuestas de cooperación. Está trabajando en eso. Y bueno, él está conversando, también explicando de algunas características que debe tener este aeródromo para que los dirigibles puedan ascender, es decir, despegar y aterrizar de forma segura, las condiciones que debe tener por lo menos el asfalto sobre el cual va a estar construido. Я еще читал такое мнение острое вот в чате предстарта, как раз в Телеграме, то, что хватит изобретать велосипед, зачем вам садиться на землю, а землю эти дирижабли бьются, все должно... Otra pregunta, una pregunta no, un comentario, dice, ¿para qué van a aterrizar en la tierra? ¿Por qué no simplemente aterrizar en el agua? И так далее, и так далее. Хороший комментарий, замечательный во всех дирижаблях, начиная с яхточки, заканчивая огромными, посадка на воду, закладывается, да, изначально. Dice, bueno, es una propuesta interesante, por supuesto que evidentemente es más fácil aterrizar un dirigible en el agua que no en la tierra. Dice, sí, tienes razón también. Se podría estudiar la posibilidad de solamente aterrizar en tierra, en el agua, pero bueno, como que eso que limitaría las posibilidades del dirigible. Por eso lo ideal sería que pueda aterrizar en cualquier lugar. Есть такой информационный вброс, в общем, открывайте Google и Яндексы и посмотрите, когда там есть... Dice que busquen en Google un festejo, una celebración relacionada con el día, bueno, con el cumpleaños de los dirigibles. Там забавная ситуация, она связана тоже с краудфандингом дирижабль. Y bueno, hay una especie de hecho interesante, concreto, que ocurrió durante la Unión Soviética, durante la construcción de los dirigibles. Dice Pavel, yo podría incluso adelantársela, pero dice Pavel, Fedor, no, que busquen internet para que aumenten el interés.
Dice, es un festejo muy interesante relacionado con los dirigibles, búscalo en internet. Скоро будет. Произойдет, да, так что будем поздравлять друг друга. Dice, bueno, en principio no veo ya más preguntas así especializadas. Конечно, есть, но мы так уже долго. Si Если интересно, te aparecen nuevas preguntas, escríbanlas, envíenlas por nuestros canales, denos un like. концентрированно. Entonces, bueno, terminamos, dice Pavel. Ну, тогда Sí, yo creo que ya Сегодня por un día, 2 horas de transmisión técnica, creo que es suficiente para un primer acercamiento. вот De todas maneras, la transmisión va a estar en Contacte y en YouTube. основной контент. Así que bueno, manténganse en contacto con nosotros y les pido que hagan repost de esta información, compártala para que más personas conozcan sobre este nuevo proyecto de nosotros que estamos comenzando. Mientras más repost se haga, más personas conocerán de nosotros. Así que bueno, esperamos que todos compartan esta transmisión. Dice, bueno, yo considero que si vamos a demorarnos siempre tanto a la hora de empezar la transmisión, no nos van a perdonar. Dice Pavel, sí, bueno, yo creo que sí, hoy tuvimos un problema técnico al principio, pero bueno, las personas que se quedaron hasta el final creo que no lo lamentan. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por Dimitri, por sus respuestas. Все вопросы будем в чате. И Dice que bueno, Dimitri también tiene un chat en Telegram, que puede, el que tenga preguntas especializadas, se las puede hacer directamente a él. Nosotros vamos a dejar su dirección de Telegram para que la tengan. Y el que tenga preguntas concretas sobre el funcionamiento de los dirigibles puede preguntárselas personalmente a él. Bueno, pues muchas gracias. Так, ну, в целом, Estamos acabando. Muchas gracias. спасибо. Hasta la próxima. Чтобы